Desde hace un año vivo con una mujer lila. Cuando abro los ojos cada mañana, la veo en su postura habitual. Está de pie, en medio de una habitación verde, junto a dos sillas disparejas y un foco eléctrico apagado. Desnuda, con los brazos un poco echados hacia atrás, como esperando que alguien le tome una fotografía. Por la ventana que está a su espalda se ve la noche de luna, o mejor dicho, la luz de la luna que ilumina unos muros con enredaderas y un árbol. Entre el follaje del árbol hay una pequeña, misteriosa y brillante luz anaranjada. La otra ventana de la habitación da a otra noche, mucho más oscura. A veces me acerco y busco a la mujer y ahí está siempre esperando. Otras veces busco la pequeña luz anaranjada que brilla entre el follaje del árbol. Siempre la encuentro y siempre me da gusto encontrarla. La mujer, la luz, el árbol y la noche están en los cuadros de Joy Laville. Jorge Ibargüengoitia, 1967. Bueno, llegué, por supuesto, al DF, al aeropuerto, pero de allá me fui a San Miguel Allende en 1956 y estudié allá en el Instituto Allende, sí, que era muy bonito en esos tiempos. Tan bonito era también, chiquito, ¿no? Bueno, quise estudiar en muchos años, pero allá lo estudié en serio y no lo descubrí. Yo supe siempre que algo que quise hacer. No había tenido muchas experiencias de clases, esa es la primera vez que me fui a un auténtico escuela de arte. Al principio pintaba imitando mucha gente, ¿no? Pero en mis 40, yo creo, sí, todo ese década de los 40, esa era la mejor década, yo creo, de mi vida. Considerar a Joy una pintora muy espontánea o naif o exageradamente poética es un error. Joy es una pintora de una enorme complejidad en el proceso de construcción de la pintura. Por ejemplo, un factor central en su trabajo es la concepción del espacio. Las composiciones de Joy son muy estudiadas, parecen muy elementales, pero están muy bien estructuradas, muy bien estudiadas en sus ángulos. Tanto que esto provoca en Joy una enorme satisfacción para considerar terminada una obra. Le añade elementos, lo cambia y a veces abandona la pieza y vuelve a empezar. Es muy exigente con su proceso creativo. Los colores, bueno, un color anunció la posibilidad de otro color para ponerlo junto a su lado, ¿no? Pero nunca tengo un chart que puedo usar. Nada es pensado bien, nunca, en cualquier cosa. Crece y desarrollo, bueno, poco a poco, a veces hay cambios radicales.
nunca tengo una idea completa cuando empiezo. Nunca hago bocetos. Empiezo y a ver qué pasa. Y a veces algo pasa bien, a veces es un desastre. Bueno, pinto ahora casi exclusivamente en acrílico. Me gusta porque se seca rápido. Ahora tiene, no es como antes, al principio el acrílico era muy duro, muy brassy, ¿no? Pero esa es mi preferencia. Me gusta óleo, pero ya no lo uso personalmente porque es muy lento en secar. Y también soy una pintora muy indeciso cuando estoy pintando. Estoy pintando o cambiando constantemente. Entonces, acrílico es perfecto. La paleta de Joy no es muy variada, pero cuando uno analiza en perspectiva histórica su trabajo, uno puede detectar muy bien que sí, efectivamente hay un proceso de evolución, hay diferentes etapas. Hay etapas, por ejemplo, en los años 60, que el colorido era mucho más intenso, mucho más contrastante. Luego, en los años 80, esa paleta se suaviza. Siguen existiendo los contrastes, pero estos contrastes son menos violentos, son más armónicos, son más balanceados. Y luego, cuando regresa en los años 90 a los grandes formatos, su pintura se vuelve de nueva cuenta más contrastante, con tonos en una paleta en donde hay una cierta violencia visual entre verdes y malvas y azules. Hay una variación siempre. Es muy satisfactorio hacer uno grande, pero me gusta hacerlos chicos, medianos. Sí, cualquier tamaño puedo tratar. Prefiero en colores subdued, no sé cómo se dice, bueno, no reducido, pero no nada fuerte. Tuve el mucho gusto de poder hacer la curaduría de la obra de Joy Laville para el Museo de Arte Moderno. Fue una experiencia realmente sorprendente porque trabajar con Joy Laville directamente, ir a su estudio, seleccionar las piezas, escuchar lo que ella tenía que decir de muchas de las obras que tenía en su estudio, fue muy, muy enriquecedor. Y sí debo confesar que una curaduría que yo tenía más o menos armada a partir de muchas imágenes que tenía ya de Joy Laville y de conocer muchas de sus piezas por muchos años en exposiciones y en colecciones privadas. Fue una curaduría que cuando yo empecé a visitar a Joy Laville entendí que lo que yo había hecho curatorialmente estaba muy corto con respecto a la obra que realmente tenía ella en su casa. Me di cuenta de que había muchísimas obras que ella conservaba para ella, para tenerlas en su espacio personal, en su espacio íntimo, y piezas con las que ella convivía, y no solo eso, piezas con las que ella dialogaba, y dialoga a la fecha, porque son piezas que siguen en su estudio. Y fue realmente muy, muy enriquecedor encontrar a esta mujer especialmente silenciosa, pero al mismo tiempo elocuente. Mira, yo creo que Joy, como casi todos los grandes artistas, como casi todos los grandes pintores en el siglo XX, sus temas son elementales, se reducen a una serie de constantes que se repiten. Con Joy sucede como con Tamayo. El tema no es lo importante, es la pintura, es el ejercicio de la pintura, es la ejecución de la pintura, es la percepción de la pintura. Joy Laville nació el 8 de septiembre de 1923 en Ryde, Inglaterra. A decir de ella misma, sus primeros años de vida estuvieron rodeados
de una singular naturaleza en la que predominaba el mar. Indudablemente, esas primeras impresiones le marcaron de modo total y definitivo para el resto de su vida. Una infancia en la que se puede contemplar largamente el mar, entenderlo, dialogar con él y saber de sus diferentes tonalidades según la época del año, las horas del día e incluso conocer de manera precisa sus sonidos, indudablemente dejaron en la niña Hélène Laville una huella permanente. La Primera Guerra Mundial había terminado unos años antes de su nacimiento. Europa se encontraba en plena reconstrucción y la paz, frágil e inestable, se dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Laville se casó por primera vez en 1947. Terminada la guerra, emigra con su pareja a Canadá y se establece en British Columbia, lugar donde nació Trevor, único hijo de Joy Laville. Su vida canadiense transcurría sosegada y apacible, quizá demasiado para un espíritu que necesitaba inaplazablemente hallar nuevas maneras de expresión, otros espacios, maneras nuevas de abordar la cotidianidad. Es entonces que decide trasladarse a México con el pequeño Trevor de apenas 5 años. Su destino era San Miguel de Allende, en Guanajuato, lugar al que llegó en un autobús de pasajeros que la dejó en un diminuto poblado del centro de la República Mexicana. Como una pintora de otra generación, ha sido muy interesante mi amistad con Joy Laville, porque a fin de cuentas es como si estamos tratando de hacer las mismas cosas. Aunque venimos totalmente de otra generación, Joy se ha convertido en una persona muy cercana a mi vida y yo hablo con ella continuamente y compartimos, por ejemplo, las crisis creativas, ¿no? Cuando de repente le hablo y le digo que estoy atorada y que no sé cómo sacar un cuadro adelante, y a ella le sucede lo mismo. Entonces es delicioso como poder ver que no importa la generación, los que estamos abocados a esta profesión, pues nos enfrentamos a los mismos problemas y a las mismas incertidumbres y a las mismas dudas y también a la misma pasión, porque, a ver, Joy tiene 91 años y pinta todas las mañanas de su vida. Ese es un ejemplo maravilloso. Siempre he pensado que la profesión de artista, de pintor, es una profesión de un viejo, o sea, porque tenemos enormes pintores que han hecho cosas de muy grandes, ¿no? Y Joy es un ejemplo de eso, ¿no? Ella es una mujer plena, feliz, que está todo el día en su taller. Sigo trabajando diario, más o menos empiezo a las 10, más o menos hasta las 2, más o menos. Cuando a las 2 tomo mi tequila. Bueno, tiene un lenguaje totalmente personal, que eso es una cosa que me encanta. Tiene una voz muy, muy singular y muy personal. Tiene influencias, se parece a ciertos pintores, puedes decir, pero tiene una voz propia, ¿no? Y me consta que se mueve en este rango de una paleta muy similar, de una temática muy similar, pero siempre está buscando. Todos los cuadros son una aportación. Las técnicas de trabajo de Joy han tenido un abanico de soportes muy importante. Por supuesto, quizás lo más conocido de ellas sean los óleos, las grandes piezas en óleos. También las hay en acrílicos, son piezas que por el manejo de la técnica pues quizás les son un poco más cómodas a ella. Pero también debo decir que el trabajo en gráfica de Joy es un trabajo muy importante, tanto sus grabados como las serigrafías son piezas en donde ella ha cuidado muchísimo todo el tema de los colores y en todo el tema de la parte que no
se pierda justamente el tema de lo delicado de sus trabajos. Lo podemos ver en sus dibujos, por ejemplo. Sus dibujos siempre son dibujos que parecerían hechos un poco a la trompa talega, pero son dibujos muy precisos, son dibujos muy exactos, hechos con una gran maestría, y lo podemos ver también incluso en sus esculturas, que son esculturas que, aunque parecerían piezas un poco mal moldeadas, un poco hechas quizás con poca experticia, son piezas que así como están tienen una gran presencia, son piezas muy bien armadas. Las obras de Joy me generan una sensación como de paz y de espacio, ¿no? Y sí hay como personajes solitarios, pero yo creo que todos los pintores somos personajes solitarios. Y Joy es un personaje solitario. Viene aquí todos los miércoles, pero si no, está trabajando en su estudio sola el resto de la semana. Creo que se junta a veces a comer con Enrique Krause o con sus amigos Pesqueira allá en Jutepec, pero en realidad es una persona que disfruta y sabe perfectamente estar sola y yo creo que eso también está en su obra, que no es la preponderancia de la figura, sino es nada más acentos evocadores de una presencia, ¿no? ¿Sabes algo que es muy interesante en México? Que México ha dado cabida a las mujeres en la pintura. Nada más tienes que ver la exposición del Museo de Arte Moderno. ¿Cuántas mujeres hay? Desde María Izquierdo, Lilia Carrillo, Cordelia Urueta, Frida Kahlo. Es muy impresionante eso. Ve al Museo de Arte Moderno en Nueva York. Tienes a Helen Frankenthaler, a Joni Mitchell, digo, de esa generación, ¿no? Y a Georgia O'Keeffe. Y en México han tenido, es como un espacio que sí no se dieron. La presencia de las mujeres es muy poderosa. Y en la actualidad, yo diría que de los pintores que más me interesan en México, la mayoría son mujeres. Y es muy interesante. Joy es nuestra antepasada en ese sentido, pero hay muchas mujeres haciendo una obra tremendamente interesante. Y bueno, tiene que ver con esa cabida y tiene que ver pues, con estas precursoras, ¿no? Que están ahí a los 91 años diario pintando, ¿no? Bueno, pensé, I like this man. Los conocimos en San Miguel Allende. Estuve trabajando parte del día en una tienda que vendió libros, porque no estuvo haciendo suficiente con ventas de cuadros suficiente para mis necesidades. Entonces trabajé mediodía. Y él vino a la tienda porque necesitaba unos libros. Y bueno, hice una lista de libros, tomamos un café y eso era todo. Pero un año después vino otra vez y esta vez era dando clases de un grupo de estudiantes, pero en San Miguel Allende, donde yo estuve viviendo. Entonces, bueno, nos conocimos muy bien. Y después él regresó a México, porque vivía con su mamá y su tía, ¿no? Yo quedé en San Miguel, pero finalmente yo cambié para vivir en México y finalmente
Bueno, vivimos juntos y después nos casamos. The usual story. El retrato que le hizo a Jorge Ibargüengoitia, bueno, es un retrato, hay que decirlo así, desde el amor. Es muy difícil despegar esa presencia en la vida de Joy Laville, la presencia de Jorge Ibargüengoitia junto a la vida de Joy también, pues es una pareja que fue fundamental por muchísimos años. Es curioso que ella tiene un cuadro que es muy importante, que se llama Anunciación 2, que es un cuadro que ella hace un año antes de la muerte trágica de Jorge Ibargüengoitia. En ese cuadro aparece un pequeño avión en un paisaje y es un cuadro que parecería vaticinar la muy terrible y triste desaparición de Jorge Ibargüengoitia, quien salía de Madrid, venía a México invitado por García Márquez o a Colombia. Y en ese avión pues iba Ángel Rama, iba Marta Traba, iba Scorza. Es decir, era un avión cargado de ideas, un avión cargado de pensamiento, y de pronto ese avión se convierte en un avión cargado de nostalgia y de tristeza. Es una pieza muy, muy importante, casi premonitoria. Y cuando Joy finalmente pues recibe la noticia, no es sino hasta unos años después que comienza a volver a pintar otra vez temas con aviones. Pero es definitiva la fractura que existe entre la desaparición de Jorge y la vida de ahora una Joy Laville sin pareja. Es impresionante la fuerza que va adquiriendo con los años la presencia de Jorge en la obra de Joy Laville. Tanto es así que siento yo que el 90% de los libros que se han editado con textos de Jorge Ibargüengoitia tienen todos ellos portadas de Joy Laville. Lo sigue acompañando aún a la distancia, lo sigue acompañando aún cuando ya no está. Ella sigue presente en la vida de quien por supuesto ignora que ella sigue ahí. ¿Cómo compartían la vida de dos artistas? Muy bien. Bueno, cada uno tenía su estudio, bueno, en la casa, ¿no? Y él trabajaba en la mañana siempre y yo también en la mañana, pero estuvo muy bien. Uno o otro visitó la otra para ver qué está haciendo y platicar un ratito y tomar el tequila. Para discutir la obra de uno a otro era siempre por invitación. A veces Jorge me dio algo para leer y yo le quiero que él vea que estoy pintando. Y salió bien así. A veces, si el crítico era demasiado franco, a veces había un pequeño frialdad que no duró. Yo creo que Jorge Ibargüengoitia le da a Joy una enorme serenidad para entender que el mundo que ella concebía en su pintura era un universo válido. Creo que él está presente en su obra en la medida en que le ha dado a Joy una certeza para continuar produciendo a lo largo de todas estas décadas. De tal suerte que Jorge no es una presencia melancólica, es una presencia muy positiva, pero en la condición existencial de Joy. Joy sigue trabajando porque sigue viva, porque sigue creyendo en la relación que tuvo con este hombre, que la marcó de forma maravillosa, un hombre que fue su cómplice y con el que encontró un paralelo y un alma gemela. Viajábamos bastante y él no le gusta, ni pensó, por ejemplo, reservar cuartos en un hotel. Entonces llegamos en una ciudad y buscábamos donde hemos dormido
dormido lugares muy raros, ¿no? A veces muy espléndidos, depende, bueno, qué encontramos. Yo siento que la obra de Joy, no solo por estas construcciones en apariencia muy simples, muy sencillas, pero que son muy pensadas, tienen un grado de complicación alto, está complementada perfectamente por colores que también son muy identificativos de su trabajo. Son colores, generalmente son pasteles, generalmente son colores suaves. Joy Laville, tanto ella como persona, como su pintura, y creo que se traduce muy bien esa armonía que existe entre obra y creador. Y siempre su obra es una especie de homenaje a la paz, es una especie de homenaje a aquello que es como reverencial, aquello que es como sanador, diríamos. Entonces yo siento que el trabajo de Joy ha sido muy identificable con los muchos años que tiene produciendo, justamente porque ha logrado transmitir esta parte y mucho tiene que ver justamente con el tema de los colores, con los colores que son generalmente suaves, aunque no por eso menos presentes. Joy es un ejemplo perfecto de la apertura cosmopolita del arte mexicano de la posguerra. El hecho de haber nacido en Inglaterra, el hecho de haberse entrenado visualmente y culturalmente fuera de México, le permite, cuando trabaja en nuestro país, tener obviamente una dimensión internacional, una dimensión universal. ¿Qué tanto influye el paisaje mexicano en tu obra? ¿Tú crees que te impresiona lo que ves en México, los colores? Por supuesto. Pues, sí, absolutamente. Casi todo, bueno, no hay un país, sí, pero el paisaje en sí es una influencia tremenda. Joy evidentemente se nutre de la luz de México. La luz de México va a marcar en forma decidida su proceso constructivo y su forma de involucrarse con el desarrollo de la pintura en México. Por ejemplo, Joy en los años 60 es una exponente de esta nueva pintura de la posguerra que, sin pretender una ruptura con la tradición, sí son propuestas visuales que buscan un mayor cosmopolitismo. Y Joy participa de estas generaciones de artistas trabajando en México, exhibiendo, por ejemplo, en torno a las Olimpiadas, con la exposición solar en el 68, y también en el tercer Salón de los Independientes en 1970, donde curiosamente el Instituto Nacional de Bellas Artes la premia con un premio de adquisición y una de las obras de Joy ingresa a las colecciones del Instituto Nacional de Bellas Artes para el Museo de Arte Moderno. Yo creo que uno de los aspectos minimizados en la pintura de Joy tiene que ver con la intención de las narrativas. Joy en sus pinturas generalmente está contando una historia, pero no es la historia que está pintada en la dimensión de la composición.
son tiempos que acontecen fuera del cuadro, son el antes y el después. De tal forma que muchas pinturas son como el registro de un acontecimiento que ya sucedió. Y de esta forma, Joy lo que está captando son las ausencias, lo que está captando son los remanentes de pasiones, de encuentros y desencuentros. Y esto es fascinante porque es una pintura que está suspendida en el tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, un cuadro fantástico de Joy que se llama Desnudo en Grecia. Y en la cama yace un hombre desnudo, el cual está meditando sobre la amante o el amante que se acaba de ir, que se acaba de retirar de la cama y que lo ha dejado cargado de todas estas sensaciones. Y este hombre desnudo al mismo tiempo frente a una ventana recibe el beneplácito del sol y del aire y tiene presente la memoria y los olores de ese cuerpo que se acaba de despojar del suyo. Es un cuadro que de hecho reúne a dos de mis artistas predilectas, la gran escultora de México, la maestra Ángela Gurría, y la pintura de Joy Laville. Es un retrato de Ángela en donde ella aparece muy seductora, la percepción de la mujer como alguien que conquista con su mera presencia el espacio y el ambiente, un espacio y un ambiente normalmente dominado por hombres, artistas, escritores, intelectuales, pero que ellas, Joy y Ángela, con su mera presencia femenina, pasan a conquistar esos ambientes. Y capturan muy bien esa integración de la mujer en la posguerra, en los años 60, integrándose al ambiente artístico mexicano. Su origen inglés traiciona, yo creo que sí, yo creo que hay ironía en algunos casos, hay capacidad crítica, muy velada, pero la hay. Pero hay un finísimo humor. Joy parece estar mucho más encantada en subrayar estas incongruencias de la propia existencia que en denunciar. No es una pintora de retóricas o de demagogias, es una pintura que pone el dedo en la llaga de la manera más sutil y a veces de lo menos obvio. Siempre con su humor inglés y con una actitud tan alegre, ¿no? Es una mujer mayor, pero feliz. A veces es difícil encontrar eso. Hoy es tanta gente que está amargada, que está enojada, que quisiera tener cosas que no tuvo. Y ella es una mujer plena y feliz. Es un enorme ejemplo, no solo de pintora, sino de persona, ¿no? Teníamos aquí la casa en Coyoacán, ¿no? Y era en 1900, se me olvidó el año, 90, no, 70 y algo, fines de 70. Un día me dijo Jorge que pensaría si vendemos la casa y vamos a vivir en Europa. Entonces es que hicimos. Y con el dinero, parte del dinero, él era muy práctico. Pusimos cierta cantidad de que habías ganado del venta de la casa para viajar 3 meses. Y el otro se quedó allá para ver para qué, no supimos. Pero entonces salimos 3 meses como un poco nomádico, ¿no? Pero muy a gusto. Pero finalmente decidimos vivir en París porque la cosa aparte de es un lugar bastante bueno donde vivir, pero la cosa de transportación, ninguno de los dos podemos manejar. Entonces ese es un bemol.
en París tiene el sistema de transporte lo mejor del mundo. Y, bueno, decidimos París, pero muy a gusto, lo disfrutamos tremendamente. Y, primero encontramos una casa muy buena para vivir, pero después uno mejor. Y íbamos a quedar varios años, pero después de un año era donde era el accidente cuando se murió Jorge, ¿no? Era algo completamente inesperado, porque él se fue, iba a ir a Bogotá, bueno, invitado a una, ¿cómo se llama? Un coloquio. Sí, de intelectuales. Entonces decidimos que yo no voy porque íbamos a pasar un tiempo más largo juntos en Colombia, que es muy, un país muy bueno, muy bello, ¿no? Entonces él se fue. Y bueno, se cayó el avión en Madrid. ¿Qué edad tenía Jorge? 55 años. I mean, es terrible. Estaba en plenitud de... Exactamente, era disfrutando la vida, muy contento con todo, trabajando muy bien. Estuvo en medio de una novela que nunca se terminó, o había empezado, que probablemente terminó como la tercera parte, pero él muchas veces rechazó que había hecho, empieza de nuevo. Al principio, bueno, porque era completamente inesperado, quedé en París simplemente porque no supe qué hacer, ¿no? Entonces me quedé y después decidí regresar a México porque he vivido en México, no sé, 20 años en entonces. Yo creo que era 20, sí, un poco más de 20 años. Y bueno, todo lo bueno a mí había ocurrido en México. Entonces regresé y al principio, porque habíamos vendido la casa, no teníamos casa. Pero me fui primero a Rancho Tetela. Decidí en Cuernavaca porque era uno de los lugares que era en la lista de dónde íbamos a vivir cuando éramos muy viejos, ¿no? Al principio, desde que se murió, no pintaba, pero después de como, no sé, probablemente 6 meses, empecé otra vez, porque estuve todavía viviendo en París y tenía el estudio y todo allá, y todas las cosas de Jorge, ¿no? Tenía muchas cosas que arreglar. Es una persona tremendamente generosa. Yo la conocí hace muchos años, hace como 15 años. Tengo la suerte de que convivimos mucho, come en la casa todas las semanas. Nos hemos vuelto realmente familia, ¿no?
Y hace unos años tuve una exposición en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, que bueno, está hasta Santa Fe. Joy, sépase que vive en Cuernavaca. Viene cada miércoles a comer a mi casa, ¿no? Hace ese recorrido a los 91 años. Digo, su energía es impresionante, ¿no? Y la invité a que viniera a visitar mi exposición en la Ibero. Y bueno, tuvo el maravilloso gesto de trasladarse desde Cuernavaca a venir a mi exposición, que eso es un acto de enorme generosidad. Y si además piensas que la mujer tiene 91 años, bueno, de cuádruple generosidad. Espero yo llegar a hacer lo mismo que ella, ¿no? Y fue una experiencia muy linda porque cuando ella llegó, yo estaba impartiendo un taller. Hay un grupo de educación especial en la Ibero que se llama Tendiendo Puentes, donde tienen niños con distintas discapacidades. Entonces yo estaba dando un taller para estos jóvenes en los que los invitaba a hacer lo mismo que yo, que era como trazar su silueta en un pedazo grande de papel y reflexionar sobre su propia corporalidad y el vínculo con los árboles. La exposición se llamaba De Ser Árbol y la idea era como identificarlos a ellos con la naturaleza. Entonces yo llegó justo en el momento en que yo estaba trabajando con estos muchachos. Y bueno, a ver, otra vez, Joy, esta mujer adorable, se vio a todos los niños que estaban haciendo sus dibujos, se acercó, les recogía los papeles, les opinaba. No, realmente una experiencia tan divina, ¿no? De este personaje tan generoso, ¿no? Y sobre todo, es una mujer muy feliz. Una vez me invitaron un semestre en la Universidad de las Américas. Era summer school. Y me gustó. Aprendí bastante de los estudiantes, ¿no? Lo pasé muy bien, pero nunca me invitaron otra vez. Entonces yo creo que no tenía mucho éxito, pero pasé bien y los estudiantes, había uno o dos que me escribieron después que era bonito. La paleta es algo tan personal, es como la huella digital. No puedes forzar la paleta. Tú tienes ciertos colores en los que te mueves y con los que te sientes cómodo. Es como si fuera tu identidad. Y la identidad colorística de Joy es su paleta. Totalmente. Inclusive se viste así. Todos sus colores tienen que ver con eso. Bueno, hoy, en Mímesis, sin haberme dado cuenta, me vestí de un color de Joy, ¿no? Además, tiene esta presencia Joy tan divina que es tan como blanca, ¿no? Tan blanca, el pelo tan blanco, los ojos tan azules y esta gama que podríamos llamar, y no lo digo con algo negativo, un poco femenina, ¿no? Esta cuestión como de los matices de los rosas a los lilas a los azules, ¿no? Es una cosa muy suave. Una mujer que hace un café delicioso, una mujer que camina despacio, que es muy guapa, que es muy coqueta sin quererlo, que es muy plena y transmite una serenidad muy especial. El trabajo de Joy creo que transmite mucho esa personalidad de ella misma, en donde es una mujer que cuando caminas con ella por su jardín y te está explicando de dónde viene cada planta y se molesta un poco porque el jardinero no regó alguna palma o alguna cosa, te encuentras que es una mujer muy también puesta en la tierra, pero al mismo tiempo una gran soñadora, una mujer de una gran cultura, una gran lectora y una mujer que puede transmitir en una conversación a veces pistas para quedarse mirando, pistas para quedarse escuchándola mucho más tiempo. Es una gran amiga, disfruto enormemente su sentido del humor, que no perdona un tequila de vez en cuando, ¿no? Que no perdona que la luz es una provocación para seguir creando todos los días y pintando. Bueno, agregar que enhorabuena, que fue reconocida como el Premio Nacional de Artes, muy merecido a una artista que forma parte fundamental del proceso artístico mexicano en la segunda mitad del siglo XX.